Bien, niños, bienvenidos, bienvenidos de la tercera clase de este segundo parcial. ¿Qué tal les fue en las elecciones? ¿Quiénes estuvieron en mesa? ¿Cómo les fue? ¿Sufrieron en mesa? En el conteo nomás. Ah, es que ahí es que se sufre. Se Bueno, robaron los votos. ya no me diga, ya puede denunciar el fraude. No tanto como los que apoyan a Lazo. En el día tú te tienes que quedar y estás tranquilo, estás ahí, pero lo fuerte es cuando te toca contar. Después de las 5, ahí viene lo fuerte. Y cuando son varias papeletas. Para segunda vuelta va a ser una, así que va a ser como quien dice rápido. Pero cuando son varias como ahora, yo me acuerdo que cuando me tocó, sí, 12, 1 de la mañana. Así toca cuando sucede. ¿Votó María usted? Tiene cara que ni a votar fue. Sí. Está bien. Bueno, enhorabuena, para decirles que tenemos ahora un feriado muy bonito de carnaval. Chévere, disfrútenlo. Si viajan, viajen con seguridades y con bioseguridad. Y se quedan en casa, que es lo que algunos vamos a optar por quedarnos en casita. Quédense haciendo deberes, o descansando, o reflexionando. Netflix. O Netflix. Hay una película muy buena polaca que me estoy viendo. Se llama Amor al Cuadrado, aprovechando que el domingo es San Valentín. Entonces, no la terminé de ver, pero me quedé dormido. Pero parece buena película. Dice ahí polaca, ¿no? De Polonia. Bueno, vamos a ver. Está igual en español, entonces mejor para poderla ver bien chévere. Y también estuve viendo 2012, la película, esa es excelente. No que dura como 2 horas y media, ¿no? Un poco más, entonces tampoco la terminé de ver, pero bueno, hoy día me la termino de ver. Pero sí, aprovechen el feriado y véanse televisión si no queda más. Y si van a usar piscina, usan dentro de la casa, no afuera. Así toca. Listo. Y si no, aprovechen para hacer los deberes, porque recuerden que ya estamos en la tercera clase del segundo parcial. Nos quedará lo que queda de febrero e inicio de marzo y ya traemos otra vez examen. Entonces, mejor aprovechen el tiempo y estudien, realicen los deberes para que después no estén apurados y les vaya a faltar inclusive tiempo. Yo también alguna vez los feriados los pasé estudiando, así toca. Pero ya después cuando uno se gradúa ya uno puede trabajar, ya puede viajar, puede darse ciertos gustitos en carnaval, ¿ok? A menos que le toque, a menos que le toque trabajar en comida rápida, que sí tocará trabajar sábado y domingo. Dígame. Yo tengo una consulta. Es Sí. una observación acerca de las elecciones, no es nada de política. ¿Por qué se fue a segunda vuelta? Si el candidato de la lista uno, se puede decir, tiene mayor cantidad de votos. Sí, lo que pasa es que la ley indica, hay algunas cosas que la ley no estoy de acuerdo, pero indica que para que haya segunda vuelta debe tener, primero, entre el primero y el segundo, debe haber más de 10% de diferencia, que si lo hubo, hay como 13%. Y la segunda regla era que llegue a más de 40% en votos válidos, y llegó a 33%, que las encuestas te daban 37, 38 daban las encuestas, pero bueno, vamos a suponer que todo fue legal y que solo llegó al 33%. Entonces, porque no se cumplieron esos dos parámetros, es que se hace segunda vuelta. Realmente yo hubiera querido, indiferentemente de mi afiliación política, que ya se termine, porque ahora va a haber una campaña terrible, ¿no? Va a haber insultos, va a haber una campaña sucia, o sea, bueno, esperemos que haya propuestas, esperemos que solo se debata con las propuestas y no haya campaña sucia, pero en las redes sociales ya estoy viendo que ya están desatando odio y terrible, terrible. Entonces no quiero entrar más en política, dejémoslo ahí, pero solamente esperemos que haya una campaña de propuestas, tanto en la televisión como en los medios y como en las redes. Muy aparte, dejemos el odio. Pero bueno, listo. Entonces ahora tenemos, como les digo, un feriado. Aprovechemos yo voy a aprovechar para editar las aulas virtuales, que me falta bastante. Y también para revisar los deberes, los que ya se han vencido, para que no se acumule todo a final de semestre, ¿no? Y también aproveche para descansar, voy a aprovechar también para descansar, para estar desestresado. Y esa es la oportunidad también que nos brinda un feriado largo como este de aquí. Listo, ahora nos toca exposiciones,
Secretaria, ¿qué grupo ya expuso? ¿Qué grupo estaría tentativamente por exponer hoy día? ¿Qué grupo ya pusieron, María? El grupo 7 y el grupo 10 me dijo que quería hacer voluntario. No le entendí ni papa. El grupo 10. El grupo 10 tocaría. ¿Qué más? ¿Qué otro grupo? El grupo 10 está. O sea, ese me dijo que quería ser voluntario. Ah, son voluntarios. Ya, listo, ya voy a buscar. A ver, déjame ver en la diapositiva, el grupo 10. Voy a aprovechar de hacer ejercicio también, que hay que bajar unas cuantas libras que se sube rápido cuando uno está en casa comiendo. Oigan, ¿quién sacó la tapa de esto? Yo ya es que le voy a prestar para este serio. Bueno, la pones. Sí. Bueno, la voy, tatita. ¿Qué es esto? Ahora por el micrófono. ¿Qué me dice María? La lista, no vino. No la he tomado, gracias por se me acuerdo. A ver, espérese un ratito antes de la lista. Igual déjeme bajar el archivo, porque si no después se demora. Está medio lento aquí el... A ver, el grupo 10 me dijo, no veo grupo 10. Veo nomás grupo 8, a ver, no, grupo 9, a ver, grupo 7, grupo 6, grupo 5, grupo 8, grupo 11, grupo 3, acá está grupo 10. Ya lo encontré. Terminar de bajar el archivo y dejarlo abierto para luego directamente compartir la pantalla. Y ahí tomo lista. Listo, entonces vamos a compartir la pantalla. Tengo un chat. Ah, ya. Alvarado Víctor. Presente economista, buenas noches. Buenas noches. Angulo Viviana. Angulo Viviana. Silvana, buenas noches. Perdón, Silvana, ingeniero, buenas noches. Silvana. Ávila Jason. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Valladares Alex. Presente, ingeniero. Economista, buenas noches. Vaque José, buenas noches. Buenas noches, presente. Buenas noches. Benavides Luis. Presente, ingeniero. Bermúdez Mayra. Presente, economista. Agua Kenny. Presente. Castillo Katy. Castillo Katy. Presente, economista. Cedeño Enrique. Presente. Cedeño Carlos. Presente, economista. Buenas tardes. Buenas tardes. Chilán Teófilo. Presente, ingeniero. Chilla María. Presente, economista.
Contreras William. Presente, economista. Cortés Carlos. Buenas noches. Presente, economista. Cueva Jefferson. Presente. Díaz David. Presente. Flores Malena. Flores Malena. Presente, economista. Franco Karen. Presente. Gavilanes Franco, presente. William. Presente. Gómez Robert. Presente, economista. Gómez Jefferson. Presente. Gonzaga Carlos. Presente. González Elian. Presente, González Vaque. León Daniel. León Daniel. López Yanio. Presente, economista. López Lourdes. Presente, economista. Lucas Roxana. Presente, economista. Macías Odalis. Macías Odalis. Marqués Luis. Macías Presente, economista. Márquez. Ya, Marcías Odalis anda por ahí. Marcías Odalis. Soy Macas, presente. Macas. Pero Macas Odalis. Marqués. Sí. Ya está. Merchan Fernanda. Presente. Merchan Iván. Presente, economista. Molina Jefferson. Presente. Mite Bryan. Presente. Morales Derli. Presente. Mollón Vicky. Presente. Ortiz Juan Carlos. Presente. Paredes Jason. Presente, economista. Paredes Reinieri. Presente, economista. Cárraga Joel. Presente, economista. Peralta Jeremy. Presente. Carro Juan. Presente. Carro Pedro. Presente. Rivera Diego. Romo Juan. Rivera Diego, presente. Romo Juan. Sancán Erika. Santana Edgar. Presente, economista. Presente, economista. Tarco Elizabeth. Presente. Traves Darwin. Presente, abogado. Vázquez Wagner. Presente, economista. Velázquez Catherine. Presente, economista. Vera David. Vera, Presente. Vera María. Presente. Vergara Slater. Vergara Slater. Villalaz Tatiana. Villalaz Tatiana. Yela Kelvin. Yela Kelvin. Zambrano Joseph. Presente. ¿Quién llegó tarde? Bien, ya toma la lista. Ahora sí, María, grupo 10 sería, ¿no? Sí. Bien, pero vamos, aquí está abierta la diapositiva ya. Compartimos de una. Valladares, Contreras, Velázquez y Traves. A la reja. Sí, ingeniero. Buenas tardes, compañeros, economistas. Nosotros somos el grupo número 10. ¿Sí? Los integrantes son Alex Valladares, William Contreras, quien habla, Darwin Traves y Velázquez Catherine. ¿Sí? Los temas que vamos a hablar son el contrato de sociedad, la sociedad mercantil y derecho societario, concepciones generales. ¿Sí? Voy a hablar lo que es un contrato de sociedad, ¿no? Un contrato, este tipo de contratos es en que dos o más personas estipulan poner algo en común con el fin de dividir entre sí los beneficios de que ello provengan, por lo que la sociedad forma
una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados. ¿Sí? Ahora voy a hablar sobre los elementos que conforman el contrato de sociedad, ¿no? Es muy importante que los sujetos o partes o socios que deben ser uno o más. También los aportes, es decir, las prestaciones que deben realizar cada socio para la formalización del contrato. Estas prestaciones pueden consistir en obligación de dar, puede ser una suma de dinero o algo material, o en obligaciones de haceres, aportar con su trabajo. Otra parte importante también es el objeto de la sociedad, es decir, el motivo por el cual fue constituida. Y el propósito del lucro es el fin de la sociedad para lograr una ganancia apreciable en dinero. Efectos, eficacia obligatoria. Del contrato obligatorio de sociedad surgen derechos y obligaciones. Un socio no puede negarse a realizar sus prestaciones en tanto su consorcio no la realice. Las obligaciones principales de los socios son las de aportar, la de administrar y la de contribuir a sufragar las pérdidas. Los derechos son de dos tipos, administrativo y económico. Voy a hablar sobre los efectos de eficacia organizativa. El de la sociedad es también un contrato de organización. Unifica al grupo y le dota de capacidad para tener relaciones externas. Esto es lo que se conoce como personalidad jurídica de la sociedad y que depende y surge de la voluntad de las partes de actuar y presentarse como un grupo unificado en el tráfico. ¿Ya? Existen dos tipos de sociedades. De una parte, la externa o personificada, que se estructura como una organización y que es la más habitual en el tráfico, civil, colectiva, anónima, limitada, etc. Y en la otra, interna, que solo tiene efectos obligatorios, sociedades de medios o de gananciales. Gracias. La personería jurídica. La personería jurídica o personalidad jurídica es el reconocimiento de un ser humano, una organización, una empresa u otro tipo de entidad para asumir una actividad o una obligación que produce una plena responsabilidad desde la mirada jurídica, tanto frente a sí mismo como respecto a otros. El artículo 564, inciso primero del Código Civil, define a la persona jurídica de la siguiente manera. Se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Clases de sociedades. Sociedades civiles y sociedades comerciales o mercantiles. Las sociedades civiles son aquellas que se encuentran bajo el ámbito y jurisdicción civil y las rige el Código Civil. Su objeto social está constituido por actividades civiles. Sociedades comerciales o mercantiles son aquellas que se encuentran bajo el ámbito comercial y las reglas del Código de Comercio, y actualmente como una segregación de él.
la ley de compañías. Su objeto social está constituido por actividades mercantiles. La sociedad mercantil. Se define sociedad mercantil como la unión voluntaria de personas que de común acuerdo aporten bienes, dineros o industrias con el objetivo de desarrollar una actividad económica que le permita obtener ganancias y que la misma pueda ser repartible entre ellos. Características. La sociedad mercantil nace de un acto jurídico denominado contrato de sociedad, cuyas características son las siguientes. Asociación voluntaria de personas. Unión de personas que se agrupan con el objetivo de alcanzar un objetivo común. Y objetivo de carácter ideal y extraeconómico. Plurilateral. Interviene en su constitución dos o más personas. Las aportaciones que cada socio realiza no engendra obligación para la otra parte. La aportación ingresa a forma de parte de un fondo patrimonial común. Intención de construir la sociedad. Como voluntad de unión y de correr riesgo en común, ya sean los de pérdidas y ganancias, la representación objetiva de los elementos objetivos y económicos que constituyen la finalidad esencia del contrato de sociedad. Comunidad de fin. Las partes al asociarse tienen un fin común, que es la obtención de ganancias y el correspondiente reparto de las mismas entre los socios. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar sobre los requisitos de la Constitución. La sociedad no debe verse solo desde un aspecto contractual, sino también se debe tener muy en cuenta el aspecto institucional. La sociedad necesita para regular la Constitución de dos requisitos: de forma de escritura pública y de publicidad, que es la inscripción de la escritura en el registro mercantil. Siguiente. Derecho societario. Se entiende como aquella rama del derecho privado que estudia el nacimiento, desarrollo y extinción de las personas jurídicas que tienen por objeto el lucro, a través de la actividad comercial, productiva, industrial o de servicios. Clases de sociedades mercantiles. Según nuestra legislación, siguiente por favor, existen dos tipos de compañías permitidas en el Ecuador: lo que son compañías en nombre colectivo, compañías que comandan simple y dividida por acciones, compañías de responsabilidad limitada, sociedad anónima y compañía de economía mixta. Siguiente. En el siguiente les voy a hablar sobre las prohibiciones especiales para constituir pues compañías. ¿Qué es lo que se prohíbe? Se prohíbe la formación y el financiamiento de compañías a la Constitución y a la ley de las que no tengan un objeto real, ilícita. Y de lícita negociación, de las que no tengan esencia económica y de las que tienen al monopolio y oligopolio privado, o de abuso de posición de dominio en el mercado, así como otras prácticas de competencia desleal. Las siguientes diapositivas pues las va a exponer mi compañero. Muy bien, buenas tardes, economista. Bueno, me toca sobre el objetivo social. El objetivo social de una compañía podrá comprender una o varias actividades empresariales lícitas, salvo que la Constitución o la ley lo prohíban. El objetivo social deberá estar establecido de forma muy clara. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Administración Tributaria Nacional, en el ámbito de sus competencias y en lo que fuera necesario, regularán la aplicación de este dispositivo. La siguiente diapositiva. Ya, el capital. La compañía podrá establecer con el capital autorizado que determina la escritura de la Constitución suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado mínimo serán los establecidos por la resolución de carácter general. Todo aumento del capital autorizado será resuelto por la Junta General de Accionistas y luego de cumplidas las formalidades pertinentes se inscribirá en el registro mercantil.
Siguiente diapositiva. Una vez que la escritura pública de aumento de capital autorizado se haya inscrita, los aumentos de capital suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado no causarán impuestos ni derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo de autorización o trámite por parte de la Superintendencia de Compañías y Valores, sin que se requiera el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 33 de esta ley. Razón social y denominación. Para efectos de cumplir con los procesos de la constitución, transformación, cambio de denominación, fusión y escisión de compañías anónimas de responsabilidad limitada por acciones y de economía mixta, al amparo de la ley de compañías, es necesario efectuar la reserva de denominaciones. Y por último tenemos razón social, donde la razón social hace referencia a aquellas empresas que adoptan como nombre legal los nombres y apellidos de uno o varios socios. Denominación objetiva es el nombre que revela la actividad que conforma el objeto social. Eso ha sido todo por parte del grupo 10. Muchas gracias a todos. Listo, secretaria. ¿Otro grupo que esté voluntario o sacamos cualquiera? Ajá, usted escoja. Bueno. A ver, ya que hiciste, vamos al grupo, vamos al último que mandó diapositiva. Déjeme ver, que está muy abajo. Ya, grupo 7. Nosotros ya expusimos la clase anterior. Qué pena, pero ustedes mandaron al último diapositivas. ¿Grupo 6 ya puso o no? No, hasta ahorita solo grupo 7 y grupo 10. Ya, entonces vamos con el grupo 6. Se salvaron. Grupo 6 está integrado por Alvarado, Márquez, Párraga, Villalaz, Sancán y Flores. Dele. Ah, otra vez, otro error que también encontré en otro curso. Miren la manito. Tiene hipervínculos. Si van a copiar y pegar, por favor, cambien los hipervínculos. Creo que sí saben cómo hacer eso, ¿no? ¿O solo les enseñan a copiar y pegar? ¿Alguien del grupo que hizo las diapositivas? ¿Nadie responde? Sí, ingeniero, fue un error. Bueno, ojalá que no vuelva a ver esto. Ya las próximas diapositivas las vea normal, bien hechas. Dele. Buenas noches, economistas, compañeros. Nosotros somos el grupo 6. Vamos a hablar principalmente sobre qué es el contrato de sociedad. El contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas físicas o personas jurídicas acuerdan realizar aportaciones para conseguir un fin común. Los estatutos de la sociedad aprobados por el contrato de sociedad serán la norma que regirá el funcionamiento de la misma sociedad, siendo nulos aquellos preceptos que contravengan las normas imperativas contenidas en las leyes y reglamentos. Elementos del contrato de sociedad. Son elementos de este contrato los sujetos o partes o socios que deben ser uno o más. Los aportes, es decir, las prestaciones que deben realizar cada socio para la formalización del contrato. Estas prestaciones pueden consistir en obligación de dar suma de dinero o cosa material, o en obligaciones de hacer o aportar a su trabajo. El objeto de la sociedad, es decir, el motivo por el cual fue constituida. El propósito del lucro es el fin de la sociedad para lograr una ganancia apreciable en dinero.
Personería jurídica. El legislador atribuye personalidad jurídica además de a las asociaciones de interés público reconocidas por la ley. A. Según el artículo 45, habla sobre que las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia e independiente de la de cada uno de los asociados. El artículo 36 señala que estas asociaciones se regirán por las reglas del contrato de sociedad, según la naturaleza de éste, es decir, por las normas del contrato de sociedad civil o mercantil. Por su parte, también establece que no tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios, y en cada uno de estos contraten su propio nombre con los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes. Gracias. Clase de sociedades civil y mercantil. Según se dispone, las sociedades civiles, por el objeto a que se consagren, pueden revestir todas las formas reconocidas por el Código de Comercio. En tales casos, les serán aplicables sus disposiciones en cuanto no se opongan a las del presente Código. Así, si el fin de la sociedad es la industria, el comercio, es decir, la aplicación habitual de actos de comercio, será sociedad mercantil y se le aplicarán las reglas del Código de Comercio. Si el fin de la sociedad no consiste en la realización habitual de actos de comercio, es decir, su objeto sea otro o cualquiera, con tal de que sea lícito y establecido en interés de los socios, será sociedad civil. Se rige por la libertad de forma en su constitución, salvo que se aporten bienes inmuebles y no ha de inscribirse en registro alguno. La sociedad mercantil. La sociedad mercantil o sociedad comercial es una sociedad que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o, en general, una actividad sujeta al derecho mercantil, y se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esta última no contempla en su objeto social actos mercantiles. Muchas gracias. Las características de una sociedad mercantil. Es un ente colectivo con un interés o propósito en común. También se puede decir que uno de ellos es el propósito de obtener ganancias a través de actos lucrativos comerciales, lo cual se diferencia de la sociedad civil. También comparte la contribución a las pérdidas por riesgos de negocio en todos los socios. Necesita que cada socio aporte una contribución patrimonial, ya sea de capital, de bienes o trabajo. Requiere de una transacción comercial de una compraventa. Una de las ventajas de la que es la sociedad mercantil es que permite reunir la mayor cantidad de capital para desarrollar negocios. Las diferentes clases de sociedades mercantiles que existen en la legislación. Tenemos la sociedad de personas, sociedad colectiva, sociedad comandataria simple, y también la sociedad de capital, en las que ingresan la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad comandataria por acciones. La principal diferencia entre un grupo y el otro es la forma de admisión de nuevos socios y de transmisión de los derechos sociales. Mientras que en la sociedad de personas se requiere de la aprobación de los demás socios, tiene que ser un voto unánime. En las sociedades de capital, en ellas no es necesario, solo basta la adquisición de una cuota del capital, o sea, las acciones. Gracias. Dele. ¿Quién le toca? Yo, ingeniero, pero veo la misma diapositiva. No sé si es mi internet que está lento o no cambia. Ya, ahí sí. El objeto social. Para crear una empresa es necesario la presencia de, de determinados requisitos, ¿no? Como por ejemplo, un objeto de ellos es el objeto social, en la cual el objeto social, es decir, es la exposición de la actividad o actividades a las que se va a dedicar la sociedad, ¿no? Constituye uno de los puntos que, como contenido mínimo, deben escoger los estatutos sociales.
Ya le cambió, ingeniero. Sí, hace rato, ¿no? Que se demora. Sí, se demora, no me aparece, por eso me quedo callado. Ya, ahí está. Las aportaciones para la constitución y aumentos de capital de las compañías. Tenemos que el capital social es aquella cifra numérica determinada por los aportes realizados por los socios, ¿no? A nivel de desarrollo de la sociedad, el capital social es aportado en la constitución de la sociedad. Posteriormente, por necesidades propias del negocio y o exigencias normativas, el capital social se irá incrementando o reduciendo, ¿no? Entonces el artículo 55 nos establece el contenido del estatuto, ¿no? En la cual nos dice que el estatuto contiene obligatoriamente el monto del capital, el número de acciones en que está dividido, el valor nominal de cada una de ellas y el monto pagado por cada acción suscrita. Los requisitos para acordar el aumento o disminución del capital y para cualquier otra modificación del pacto social o del estatuto. Gracias. A continuación, razón social y denominación. La razón social es jurídicamente el nombre con el que se va a conocer a la empresa. Es único por lo que se debe ir claramente expresada en el documento que constituye la empresa. De esta manera, la razón social de una empresa viene a representar la característica primordial. ¿Cómo debe ser la razón social? En este caso de una empresa va a depender del tipo de sociedad. Primero, sociedad de responsabilidad limitada debe ser el nombre de los socios o una referencia al objeto social más la palabra limitada. Por ejemplo, Pérez y Pérez Limitada. Sociedad por acciones puede tener cualquier nombre siempre que termine con la abreviación SPA. Por ejemplo, Dulces SPA. Sociedad colectiva en las comerciales y en las civiles debe ponerse el nombre de los socios y de la palabra y compañía o CIA. Por ejemplo, Díaz Pérez y CIA. Y sociedad anónima puede tener cualquier nombre, pero al final debe estar la expresión SA, por ejemplo, Violetas SA. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, vamos con otro grupo. Grupo 5. A ver, este grupo, grupo 5, dele. Buenas noches, mi nombre es Diego Rivera y yo les voy a hablar sobre el contrato de sociedad. El contrato de sociedad es un documento que se constituye mediante escritura pública por medio del cual dos o más personas, sean naturales o jurídicas, se comprometen a realizar una serie de aportes en dinero, trabajo o cualquier bien que pueda ser apreciado en dinero, con el objetivo de repartirse las ganancias que se obtengan a través de las actividades empresariales. Artículo 98. Contrato de sociedad.
explicaremos el concepto y persona jurídica distinta. Por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajos o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida, distinta de los socios individualmente considerados. Por medio de ese contrato se constituyen una sociedad y, dado eso, una persona jurídica como institución de derechos y obligaciones. Los elementos esenciales de este contrato son: el primero es la existencia de los socios, que deben ser dos o más. El segundo es establecer los aportes que se deban hacer a la sociedad y la forma en que serán dados, dineros o bienes apreciables en dinero, obligación de dar, aportar con fuerza de trabajo, obligación de hacer. 3. Establecer el objeto de sociedad, cuál va a ser su actividad empresarial. Y cuarto, establecer el propósito de lucro de la sociedad. El capital que se puede aportar por los socios debe quedar fijo de forma precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse. Ninguno de los socios se ve obligado a aumentar su capital si no fue previsto en el contrato. Artículo 125. Incumplimiento en la entrega de aportes, árbitros o recursos en la no estipulación. Cuando el aporte no se haga en la forma y época convenidas, la sociedad empleará los árbitros e indemnización estipulados en el contrato. A falta de estipulación expresa al aspecto, la sociedad podrá emplear cualquiera de los siguientes árbitros o recursos. Primero, excluir de la sociedad al asociado incumplido. Segundo, reducir su aporte a la parte del mismo que haya entregado o esté dispuesto a entregar. Pero si esta reducción implica disminución de capital social, se aplicará lo dispuesto en el artículo 145. Y 3. Hacer efectiva la entrega o pago del aporte. En los tres casos anteriores, el asociado incumplido pagará a la sociedad intereses moratorios, a la tasa que estén cobrando los bancos en operaciones comerciales ordinarias. ¿Cuándo es válido este contrato? Para que este contrato sea válido, debe cumplir con los requisitos generales de un contrato, como son que los socios sean capaces legalmente para contratar. Su consentimiento no puede ser viciado, es decir, que no deben estar obligados a llevar a cabo el contrato y que las obligaciones y propósitos por el cual se funda la sociedad tengan objeto y causa lícita, así como lo dispone el artículo 101 del Código del Comercio. Artículo 101. Validez del contrato de sociedad. Para que el contrato de sociedad sea válido respecto a cada uno de los asociados, será necesario que su parte haya capacidad legal y consentimiento externo del error esencial. Fuerza o dolor, que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y causa lícitos. Se entiende por error esencial que él versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato comunes o conocidos por las partes. Gracias. Ya, la naturaleza y efectos del contrato de sociedad. La regulación básica del contrato de sociedades se encuentra la eficacia obligatoria y la eficacia organizativa. En la eficacia obligatoria del contrato obligatorio de sociedad surgen derechos y obligaciones. Un socio no puede negarse a realizar su prestación en tanto su consorcio no la realice. Las obligaciones principales de los socios son las de aportar, las de administrar y las de contribuir a sufragar las pérdidas.
Los derechos son de dos tipos, administrativos y económicos. La eficacia organizativa tiene que ver, el de la sociedad es también un contrato de organización. Unifica el grupo y le dota de capacidad para tener relaciones externas. Es lo que se conoce como personalidad jurídica de la sociedad y que depende y surge de la voluntad de las partes de actuar y presentarse como un grupo unificado en el tráfico. Personalidad jurídica. Las personas jurídicas constituyen un medio de asociación entre varias personas naturales. Esto es lo que se conoce como sociedad y se define como: sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común como el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan. O la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Entre los requisitos necesarios para que la sociedad sea considerada como tal, sus socios deben aportar una cosa en común, sea dinero, trabajo o servicios consistentes en dinero e industria. Los tipos de sociedades. Se clasifican entonces a las sociedades desde dos puntos de vista: civilmente y comercial o mercantilmente. Las sociedades civiles son aquellas que se encuentran bajo el ámbito de jurisdicción civil y las rige el Código Civil. Su objeto social está constituido por actividades civiles. Y las sociedades comerciales o mercantiles, que son aquellas que se encuentran bajo el ámbito comercial y las reglas del Código de Comercio, y actualmente, como una segregación de él, la Ley de Compañías. Su objeto social está constituido por actividades mercantiles. Las clases de sociedades, para efectos doctrinarios señalamos que existen las siguientes clases. Están las sociedades de personas, que predomina para asociarse la consideración de las personas que se asocian. Su prototipo son las colectivas. Tenemos también las sociedades de capital, que lo importante para asociarse es la conformación del fondo social. Su prototipo es la anónima. Y las sociedades mixtas, que concurren socios que en la misma sociedad responden solidariamente e ilimitadamente, y socios que responden solo hasta el monto de sus aportes, como las sociedades en comandita o comanditarias. Gracias. La sociedad mercantil. Una sociedad comercial o sociedad mercantil es una persona jurídica que tiene por objeto la realización de actos de comercio o la realización de una actividad sujeta al derecho comercial. Una sociedad comercial surge cuando una o más personas físicas o jurídicas mediante un contrato se obligan a realizar aportes para constituir el capital social, que luego serán los bienes con los que se realizará la actividad comercial organizada, en la que sus socios aceptan participar tanto en las ganancias como en las pérdidas que derivan de dicha actividad. Las características. La sociedad mercantil nace de un acto jurídico, denominado contrato de sociedad, cuyas características son las siguientes. La asociación voluntaria de personas. Esta es una unión de personas que se agrupan con el objetivo de alcanzar un objetivo común, que será de carácter ideal y extraeconómico. El plurilateral. Intervienen en su constitución dos o más personas. Por tanto, las aportaciones de cada socio realiza no engendra obligación para la otra parte, sino que ingresa a formar parte de un fondo patrimonial común. La intención de constituir la sociedad. Como voluntad de unión y de correr riesgo en común, ya sea los de pérdidas y ganancias, es decir, la representación subjetiva de los elementos objetivos y económicos que constituyen la finalidad y esencia del contrato de sociedad. La comunidad de fin. Las partes para asociarse que tienen un fin común, que es la obtención de ganancias y el correspondiente reparto de las mismas entre los socios. De ahí que no se admita un establecimiento en la escritura o estatutos de pactos que prohíban o limitan el reparto de las ganancias entre los socios. No existen contraprestaciones de las partes.
los socios aportan a la sociedad dinero, bienes y derechos, e incluso hay sociedades en las que se acepta la aportación de trabajo, y esta aportación va a integrar directamente un fondo patrimonial común, por lo que la sociedad se convierte en acreedora de los socios. Es decir, que las aportaciones realizadas por los socios no ingresan directamente en el patrimonio de cada uno de ellos, sino que va a formar parte del fondo patrimonial que se crea, cuyo titular es la sociedad, convirtiéndose esta en acreedora de los socios. Los intereses en contrapuestos. Que las partes no estén ubicadas en contraposición no significa que tengan los mismos intereses, pues una vez terminado, por ejemplo, el ejercicio social en una sociedad X y precediendo luego del reparto de las ganancias, cada socio va a tener que recibir su beneficio en relación a la cuantía de aportación, es decir, es refutable que existe comunidad de fin, pero esto no implica que exista la comunidad de intereses. El duradero de organización y colaboración. Su carácter especial frente a los contratos sinagmáticos no permite que sea de aplicación el régimen general que rige para los contratos ordinarios de cambio. Por tanto, en el contrato de sociedad no opera la excepción por el cumplimiento de contrato. Los requisitos de la Constitución. La sociedad no debe verse solo de su aspecto contractual, sino que también se debe tener muy en cuenta el aspecto institucional. La sociedad necesita para su regular constitución de dos requisitos, uno de forma escrita pública y de otro de publicidad, de inscripción de la escritura en el registro mercantil. Estas formalidades constitutivas se entienden, según la doctrina, consideradas por algunas sociedades con tidio, WIRIS, de regularidad, sociedad regular colectiva y sociedad colectiva y comanditaria, y las otras de existencia, sociedad anónima y de sociedad responsabilidad limitada. La escritura pública y la inscripción son requisitos necesarios para la regular constitución. Dígase la existencia de la sociedad, ya que si el contrato se ha realizado conforme a derecho y cumple con los requisitos anteriormente mencionados, se perfeccionará y por consiguiente será válido. Gracias. Buenas noches, economista y compañeros. Voy a hablar sobre derecho societario. Derecho societario es la rama de derecho privado, mercantil, empresarial y corporativo que regula y estudia las sociedades y los contratos asociativos, adquiriendo especial importancia el estudio y regulación de la sociedad anónima. Tipos de sociedades mercantiles. En el artículo 2 me indica que hay 5 especies de compañías de comercio a saber. Tenemos la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima y la compañía de economía mixta. Estas 5 especies de compañía constituyen personas jurídicas. La ley reconoce además la compañía accidental o cuenta en participación. Siguiente. Tenemos prohibiciones especiales para constituir compañía. En el artículo 3 nos indica que se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden público, a las leyes nacionales y a las buenas costumbres de la no. Tiene problema con el internet, parece. ¿Alguien que reemplaza al compañero?
Alguien que reemplaza al compañero que parece que se le dañó el internet. ¿Alguien del mismo grupo? Sí, disculpe, el internet estaba medio falloso. Objetos sociales. En cuanto al objeto social, las disposiciones generales de la ley, en ninguna compañía podrá acreditar un objeto contrario al orden público o las leyes mercantiles sobre las buenas costumbres que no sea real y de lícita negociación o que tienda al monopolio de la subsistencia o en algún ramo de cualquier industria mediante prácticas comerciales orientadas a esa finalidad. Siguiente. El capital social. El capital social es aquella cifra numérica determinada por los aportes realizados por los socios. Nivel de desarrollo de la sociedad, el capital social es aportar en la constitución de la sociedad. Posteriormente, siendo al respecto, nuestra regulación ha establecido que en estos casos, dicha variación de capital social configuran supuestos de modificaciones del estatuto social, por lo que deberán hacerse mediante escritura pública. El estatuto contiene obligatoriamente, primero tenemos que el monto del capital, el número de acciones en que está dividido el valor nominal de cada una de ellas y el monto pagado por cada acción suscrita. La siguiente tenemos que los requisitos para acordar el aumento o disminución del capital y para cualquier otra modificación del pacto social o del estatuto. Bien. El siguiente tema es la función económica del capital social. El capital social es el recurso por excelencia de la que se basen los socios para poder realizar las actividades económicas que han dado lugar a la constitución de la sociedad, aumento de capital de las compañías. En el monto mínimo de capital suscrito tenemos la compañía, primero tenemos la compañía de responsabilidad limitada, que maneja una cantidad de 10 millones, y la segunda tenemos la compañía anónima y de economía mixta, que maneja una cantidad de 20 millones. A ver, esos datos no son de aquí, ¿ah? ¿Mande? Esos datos no son de aquí. ¿Cómo va usted a poner con 20 millones con 10 millones? Una compañía anónima. ¿Quién tiene 10 millones de dólares o 20 millones de dólares? Quiere decir que una microempresa o una empresa mediana no se puede constituir entonces porque necesita 10 millones de dólares. Necesita 20 millones de dólares. ¿De dónde sacó esta información? Sí, eso es toda... ¿Perdón? Sí. ¿Qué pasa? Que sí, esa información la busqué y esa parte no la entendí bien, sí. No sé. Hay mucha similitud en todas las empresas en Sudamérica, pero no es la misma moneda. Mire que ahí tiene S, raya, punto. Puede ser sucres, podría ser alguna otra moneda, pero no dólares. Ese no es el signo de dólares, entonces no estamos hablando de dólares. No puede ser 10 millones de dólares para poner una responsabilidad limitada a una compañía. O para una sociedad anónima, 20 millones de dólares. Imposible. Han de ser soles. Pueden ser soles, y ni así, porque 20 millones de soles a 3, el dólar está a 3 soles, creo, ¿no? Pueden ser pesos, peso argentino, peso chileno, porque 20 millones es mucho. 20 millones para 3, divídame. Sería 7, como 600 mil. 600 mil igual es mucho, 600 mil dólares.
Es sol peruano. Esterlinas. Es sol peruano. ¿Cuánto es en dólares entonces? $0.27. No puede ser tampoco. 27 centavos. 20 millones para 3. El tipo de cambio creo que está a 3 soles, $1. O sea, pero por sol es 0.27. Actividad 20 millones para 3. No creo que sea 0.27. No es 3 para 20, es 20 millones para 3. Sale como a 7 millones, ingeniero, por ahí. Redondeando. Entonces no, pues no puede ser tampoco 7 millones de dólares para poner una empresa. Entonces no es soles. ¿De dónde sacaron la información? Busquen en la fuente, revisen. O sea, no hace falta pensar mucho en que 10 millones, 20 millones para poner una empresa es demasiado. Y aparte que el símbolo que está al lado no es de dólar. Así que debe ser peso, puede ser peso colombiano. Peso colombiano está a 2.000, casi 3.000 dólares, perdón, 3.000 pesos, $1. A ver, divida 20 para 3.000. Ahí puede ser. Bolívares. Bolívares debe ser. Bolívares también podría ser. Bueno, se lo dejo de tarea. Por la próxima clase me tienen de qué país me han sacado esta información. Ya, y lo vamos a dejar ahí porque como no es de Ecuador, vamos a ver otro grupo. Ah, no, ya son 7:30. Vamos a sacar el resumen. Vamos a hacerlo con otro grupo porque estos niños han ido de otro país. Esa información no es la nuestra. A ver. Esta es la que es de otro país. Déjame cerrarla de una vez. Bien, a ver. Arrancamos primero con qué es un contrato de sociedad. El contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas físicas o jurídicas acuerdan realizar aportaciones para conseguir un fin común. Si usted se reúne con 2 amigos, con 3 amigos, 4 amigos, y pone un negocio, usted tiene establecido que se van a repartir por partes iguales, partir para 3, para 4, para 5. Pero todo es de palabra y de buena voluntad. Si es de pronto un negocio familiar, con mucho más razón es de palabra y no tiene de promedio un contrato. Pero si ya es algo que lo quieren hacer formal y quieren dejar especificado cuánto le corresponde a cada uno, entonces deben firmar un contrato de sociedad, o sea, formar una sociedad. ¿Ok? ¿Cuál es el fin de esa sociedad? Obtener ganancias. Ponemos una empresa, una sociedad, ya vamos a ver cuál es la clasificación, pero su objetivo principal va a ser que nosotros vamos a buscar ganancias. Ese es el objetivo principal, porque nadie pone un negocio o una empresa para perder. Los estatutos de la sociedad aprobados por el contrato de sociedad serán normas que rigen el funcionamiento de la sociedad. O sea, nosotros mismos nos ponemos de acuerdo cuáles son los reglamentos, los estatutos de la empresa, que deben estar de acuerdo a la ley, obvio, pero que obviamente dirigen los caminos de la empresa recién formada. ¿Cuáles son los elementos del contrato de sociedad? Los sujetos o partes o socios que deben ser uno o más. Puede ser uno cuando, en todo caso, la sociedad o la empresa es unipersonal, o sea, un único dueño. O 2 o más cuando tengamos ya una sociedad, una empresa, como tal. Los aportes, es decir, las prestaciones que deben realizar cada socio para la formación del contrato, estas prestaciones pueden constituir en obligación de dar suma de dinero o cosa material. ¿Qué significa? Que nos reunimos 4 amigos, cada uno tiene que dar $2.500, tenemos los $10.000 de capital mínimo, formamos la compañía y cada uno es dueño del 25%.
porque cada uno ha aportado el 25% del capital, 2.500, 2.500, 2.500. Ahora, ese aporte puede ser en efectivo, dinero en efectivo, o puede ser en bienes, en activos. También dependiendo, la ley especifica que puede ser activos que vayan de acuerdo a la naturaleza del negocio o que sirvan para el negocio. Por ejemplo, una moto, después está un terreno para poder trabajar ahí el negocio, ¿no? Todo eso pues, va sumando como aporte del socio que no necesariamente puede ser en efectivo o debe ser en efectivo. ¿Ok? El objeto de la sociedad es decir, el motivo por el cual se constituye. ¿Cuál es el motivo por el cual constituye esta empresa? ¿Para realizar qué? ¿Para qué actividad va a realizar esta compañía? El propósito del lucro es el fin de la sociedad para lograr una ganancia apreciable de dinero. Ese es el fin. Hay el objeto social, que es ayudar, producir, satisfacer las necesidades de nuestros clientes, bla, bla, bla. Pero el objetivo principal es el lucro, la ganancia. Te ponen una empresa, una compañía con 2, 3, 4 amigos y obviamente van a buscar ganancia, utilidad. Se reúne con 2 amigos graduados con usted en ingeniería de la informática, ponen una empresa de asesoría, mantenimiento técnico de computadoras, software, lo que sea. Entonces ustedes aportan y después del año también van a recibir su ganancia. Ahora la pregunta, a ver si me contesta alguien, si es que usted trabaja para la empresa y es el dueño, o es uno de los dueños, uno de los accionistas, pero está trabajando para la empresa, ¿usted debe recibir sueldo? ¿Sí o no? Si es algo formal, sí debería Pero serlo. los accionistas no ganan un porcentaje. Los accionistas ganan el porcentaje de acuerdo, ya voy a explicar esa parte cuando lleguemos a las acciones, de acuerdo al número de acciones. Pero como tal, así yo sea accionista, yo tengo derecho a mi sueldo como gerente. Porque hay accionistas que sí son parte de la compañía y trabajan, o hay accionistas que son externos, que simplemente aportaron y de ahí reciben su ganancia si la empresa dio ganancia, ¿no? Pero no trabajan para la compañía. Pero hay accionistas que sí trabajan. Y el accionista que sí trabaja recibe el sueldo como cualquier administrador o cualquier trabajador y aparte tiene sus acciones. Y aparte recibe la ganancia de las acciones, que es totalmente separado de lo otro. No es que porque yo soy, es más o menos como el ejemplo del tendero que se dice poner cuando doy economía. Es que el tendero dice, bueno, te le preguntas, ¿y cuánto gana mensual? No, yo gano unos 500 que me da el negocio. Falso, porque tú le preguntas, ¿y usted se paga un sueldo? No, pues sí es mi negocio. Y si pagara un sueldo, ¿cuánto se pagaría? Bueno, no sé, 300, 400. Entonces, si usted pagaría 400 para alguien que le cuide el negocio, pues usted no tiene ganancia de 500, tiene 100. Porque los 500 que supuestamente de ganancia, ahí está el sueldo que no está pagando. Con lo cual tendría que subir más el precio de los productos que está vendiendo porque está haciendo mal, porque le está haciendo los costos desinflados. O lo que es lo mismo, el alquiler, ¿dónde tiene su local? Su tienda, aquí en mi casa. Entonces se cobra alquiler. No, porque es mi casa. No, usted tiene que cobrarse de la ganancia, tiene que descontar el alquiler como que usted pagara alquiler a otra persona. Porque eso es lo que responde a usted como dueño de casa. Si aparte, o sea, el negocio tiene que ser tan bueno que aparte de pagarme sueldo y aparte de pagar alquiler, yo tengo que tener ganancia. Así mismo aquí. Si el accionista trabaja, debe recibir su sueldo y aparte recibe sus beneficios por las utilidades. Bueno, ya vamos a ver después de un rato que topemos acciones. Más abajo vi acciones en la diapositiva. Pasamos a la personería jurídica. ¿Qué es la personería jurídica? Cuando usted nació, María, cuando usted nació, ¿qué nombre le pusieron? ¿María? ¿Yanela? Vera. ¿Está por ahí María? Sí. ¿Sí o no? Mar le pusieron economista. ¿Perdón? Mar. Mar. ¿Quién es Omar? Mar, dice que le pusieron Mar. Ah, le pusieron Mar, ¿por qué? Porque era pacífica, ¿no? Tiene que ser. ¿Será? Bueno. Entonces, si le pusieron Mar, de apodo, de cariño, ese es el nombre comercial. Pero el nombre verdadero con el que sale en la cédula, con el que fue a votar el domingo, es María Yanela Vera. En mi caso, por ejemplo, soy Samuel Pamiño, a mí me dicen Samuelson de apodo,
Samuel es mi nombre comercial, mi nombre que la gente me conoce por mis amigos, mis panas, mi yunta, o hasta mis alumnos que me dicen Samuelson. Pero mi nombre verdadero, mi razón social viene a ser Samuel Pazmiño, para efectos de firma, de ley y todo eso. Cuando uno va a votar, te dicen, no te dicen Samuelson está aquí, te dicen Samuel Pazmiño, ¿no? Entonces, así mismo, la empresa tiene su nombre de nacimiento. Y ese nombre es el que lo va a servir para hacer toda la representación que tiene que hacer en su vida, en que esté, desde que es constituida, desde que nació la empresa como tal. ¿Ok? Aparte del nombre comercial, por ejemplo, Claro es el nombre comercial. La razón social es UTCLSA. Esa es la razón social, el nombre comercial es otro. Si alguien quiere poner otra empresa como Claro, con el nombre Claro, lo podría hacer, pero OTCLSA como razón social no puede, porque en el momento que la va a inscribir, ¿no? Tiene que decir, le sale ahí, ya está OTCLSA, ya no puede poner eso. En lo de Claro, no puedo poner Claro, ¿por qué? Porque en el momento de que voy a derecho de autor me van a reclamar que he puesto Claro, así yo no venda celulares, sino que venda, no sé, empanadas. Las empanadas de Claro, por ejemplo. No puedo porque eso ya está registrada esa marca. Así como McDonald's, ya no, aquí nadie puede poner McDougall, McFly, porque ya está la marca registrada. La marca y la razón social. Entonces, así, esa es la personalidad jurídica, el nombre de la empresa como tal. Las asociaciones de interés particular, sean civiles o militares, pero mercantiles o industriales, las que la ley conceda la personalidad propia e independiente. O sea, esa es la personalidad jurídica, ¿no? Le dicen personalidad, pero es personería jurídica. Bien. Vamos a ver más acá, por aquí vi ya esta parte que es importante. El derecho societario, ¿no? Vamos a ver, la principal diferencia entre un grupo u otro es la forma de admisión de los nuevos socios entre lo que es dos tipos de sociedades. La más importante, sociedades de personas o sociedad colectiva, sociedad conveniente simple, o la sociedad de capital como sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué es una sociedad como tal? Es una empresa. ¿Ok? La unión de dos o más personas. Cuando es una sola persona que tiene una empresa, se llama empresas unipersonales. Cuando se llama de dos, se llaman sociedades, ¿no? Y ahí hay varias. Sociedad anónima, cuenta simple, por acciones, compañía limitada, etc. ¿Cuál es el objeto social? Para crear una empresa es necesaria la presencia de determinados requisitos. Uno de ellos, el objeto social. El objeto social es decir, la expresión de la actividad o actividades a las que se va a dedicar la sociedad constituye uno de los puntos que por contenido mínimo deben recoger los estatutos sociales. ¿A qué se va a dedicar? Vamos a dar mantenimiento, soporte, evaluación y elaboración de nuevos software de computación, por ejemplo. No soy experto, pero por ejemplo. Vamos a reparar, dar mantenimiento a los aire acondicionados. Entonces, es una empresa que está dedicada a mantenimiento de aire acondicionados de vehículos o de aire acondicionados de casa o split. Entonces, ahí tengo que definir mi objeto social. ¿Cuál es el objeto de cuál que he creado la sociedad? Si es, por ejemplo, una aseguradora, van a dar como objeto social el aseguramiento, el otorgamiento de contratos de seguro contra incendio o todo tipo de seguro, por ejemplo. Si es, por ejemplo, un negocio de abogados, ¿cuál es el objeto? Dar asesoría legal a las personas o a las empresas que lo requieran. Por ejemplo, un arquitecto, elaborar o dar asesoría en la elaboración de planos para la construcción de vivienda o de complejos habitacionales, o lo que yo le pueda definir ahí, que es el objeto social de la compañía. ¿Ok? Va un poco de la mano de la razón social, para que existe. El capital social es aquella cifra numérica que determina los aportes realizados por los socios. El capital social es el aporte de los socios, el aporte de los accionistas. Cualquiera que sea el aporte. ¿Ok? Sea en dinero o como ya vimos, o en acciones. Ese es el aporte de cada accionista. Y eso es lo que conocemos como capital social. Si ya vieron contabilidad, sabrán a qué me refiero. Bien.
Ahora, la razón social y la denominación. Aquí dice mi empresa S.A. Y también tenemos Apple, Taco Bell, Dunkin' Donuts, Tic Tac. Pero de esos son los nombres comerciales, ¿no? Ya le voy a mandar de ver para que investiguen cuáles son las razones sociales, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Usted puede revisar que mientras se llama Tic Tac, el nombre comercial, la empresa o razón social es otra. ¿Ok? Bien, ahí termina las diapositivas, pero el otro grupo topó lo que son las acciones. Eso es lo que quería topar. Este grupo no tocó acciones. Déjenme ver, por acá tiene que estar. Creo que lo topó aquí en acciones, pero en capital. Gasto social y capital. Aquí tiene que estar. Al momento de constituirse, aquí está. Al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado mínimo serán los establecidos por la resolución de carácter general expedida por la compañía. ¿Ok? El capital suscrito y pagado. Suscrito es que el acuerdo que yo llegamos a un acuerdo de pagar, entre todos reunir $10,000. Pero el pagado, recién hicimos aportes solamente por $8,000. Hay $2,000 que todavía están por aportarse de todos los socios o de un socio que no dio todo. ¿Ok? Pues es la diferencia entre capital suscrito y capital pagado. Ahora, ¿qué es una acción? Las acciones son derechos que tienen los socios a propiedad de la empresa. Pero a propiedad de la empresa y al reparto de las ganancias. Si yo tengo el 10% de las acciones, yo requiero o tengo derecho al 10% de las utilidades. Si la empresa dio $100,000 de ganancia, yo tengo el 10% de acciones, a mí me corresponde, la ganancia me refiero después de gastos, costos, impuestos y reparto de trabajadores. Ya cuando me quedan solo 100,000 para repartir a los accionistas, y yo como accionista y tengo el 10%, me corresponde el 10% de 100,000. ¿Cuántos son? $10,000. $10,000 es mi ganancia. O sea, cada año hay un reparto de utilidades. ¿Ok? ¿Cuál es la otra forma de ganar si usted tiene una acción? Yo gano si me espero a que la empresa reparte utilidades, pero también gano por vender las acciones, por cederlas, que le llaman. ¿Qué significa? Que la compré en $2, luego la acción subió a 5, a 6, a $7. Si subió a 7 y la compré en 2 y las vendo, me gano $5 por acción. La compré en 2, la vendo en 7, me gano 5 por el número de acciones que tenga. 7 por 10,000, 7 por 1,000, 7 por 1,000,000 de acciones. Depende de cuánto tenga acciones, yo me ganaré ese porcentaje por cada acción y por el volumen total multiplicado por el número de acciones. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas de ganar. ¿Cuál conviene? Depende. Si usted no tiene el requerimiento de liquidez, usted puede esperar cada año la ganancia, usted recibe las ganancias de la empresa. Es más, puede reinvertirlas, puede volver a comprar acciones para tener más acciones el próximo periodo. Se llama reinversión. ¿Ok? O si no, puede venderlas y ya se queda sin. Y es más, si yo he estado 6 meses con las acciones y al sexto mes la vendí, ya a fin de año, después en abril que declaran utilidades, todo eso, y ya hacen en mayo la repartición de acciones, ya no me toca a mí, le toca al que yo le vendí. Yo le cedí mis acciones, le vendí. Y él es que le tocará las utilidades de ese año. Y ahí de cada año que sigue, porque ya no son mías, ya son de esa persona. Así se trabaja. ¿Cuál es más ganancia? Depende. Hay muchas empresas y otras que pueden dar pérdida. Si lo contrario, yo la compré en $2 y la acción después de un año está en $1, perdí. Lo compré en 2, está en 1, he perdido $1 por acción. Por el número de acciones que tengo, esa es mi pérdida. Entonces yo puedo ganar o puedo perder en las acciones. Depende. Por ahí compró acciones de BlackBerry cuando estaba que se disparaban las acciones. Le iba bien a BlackBerry y después resultó que BlackBerry se fue para abajo. Los que lograron vender a tiempo salvaron o minimizaron la pérdida, y los que vendieron o aguantaron hasta el último las acciones pensando que iba a haber un repunte en la empresa, tuvieron pérdidas. Ya BlackBerry ha desaparecido del mercado prácticamente de celulares,
y ya una acción pues hay que ver qué valor, si es que todavía tiene valor. Entonces eso es producto del mercado. Y lo que puede ser un buen negocio, un boom, suben las acciones, lo que puede ser algo malo o después cae el negocio, baja el precio de las acciones. ¿Ok? Bueno, tengo el caso, conozco en lo personal de la banca. Antes del 2006, del gobierno de Correa, las acciones estaban en 4 o 5 dólares, ¿no? Cuando mi amigo las había comprado en 2. Cuando después resulta que llega este gobierno y las acciones caen, llegó hasta estar menos $1. Entonces, se tuvo pérdida. Lo que se había ganado al inicio, perdió después. Me imagino que ahora con el gobierno del Lenin tienen que haber subido las acciones. No he tenido referencia. Pero eso es lo que puede influir en una acción. Puede influir los gobiernos, puede influir el tipo de negocio. Lo que pasa es que cuando políticamente el poder estaba en la banca, entonces era muy buen negocio, entonces las acciones subían. Cuando ya eso no pasa, entonces las acciones bajan y caen. Lo mismo si, por ejemplo, consigue un contrato, vamos a suponer que el celular, bueno, Huawei no podría ser, pero Samsung consigue un contrato millonario con la NASA, ¿ya? Con la nueva tecnología, no sé cuánto. Eso hace que se disparen las acciones hacia arriba, porque es un buen negocio. Y las farmacéuticas, cuando estaban en problemas en esta pandemia, anunciaron la vacuna, subieron las acciones. Cuando hubo un problema de que no se sabía, que todavía había incertidumbre, ¿qué hizo? Creo que fue Pfizer, hizo contratos con los gobiernos. Que cuando esté la vacuna yo te la voy a proveer y tú me la vas a comprar, un contrato. Con eso aseguró ganancias y las acciones se estabilizaron y hasta subieron. O sea, todas esas cosas se juega en la parte de los negocios, de las acciones, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Preguntas. ¿Que se me durmieron? ¿Dónde anda la secretaria? ¿Está por ahí o se fue al gimnasio ya? Aquí estoy. Ahí estoy. Recién llega. ¿Dónde habrá estado? ¿Qué otro grupo faltaría? Vamos a hacer una exposición. Vamos a hacer una más. ¿Qué otro A grupo? ver. Usted elija, pues. Faltan 10 minutos. Sí, por eso. Yo elijo. ¿Pero qué grupo faltaría? Falta el 3, el 4, A ver, déjeme ver por aquí si anda el 3. el 9, el 11. El 3 y el 9. A ver, déjeme ver. A ver quién anda por aquí. Grupo 7, grupo 6. No veo 9. 5, 8. Acá está el 3. Ávila, Cagua, Franco, Gonzaga y Vergara. Dele. Economista. Está proyectando, ingeniero, disculpe. Sí, ahí recién. No sale. Buenas noches, compañeros, buenas noches, economista. El tema, bueno, de contrato de sociedad. Se dice que un contrato de sociedad es una compañía que de 2 o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Siguiente diapositiva, por favor.
El contrato de sociedad. Según el Código Civil, el artículo número 1957 establece que la sociedad o compañía es un contrato que de dos o más personas estipulan poner algo en común con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ellos provengan, como ya se mencionó anteriormente. A continuación, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los elementos de los elementos? Elementos personales, se encuentran los socios industriales o los capitalistas. Elementos formales, se encuentra el objeto del negocio con el fin de lucro. Y los elementos reales, las cuales deben otorgarse en escritura pública e inscribirse en el registro civil y registro de la propiedad si hay bienes inscribibles. No veo bien, creo que dice requisitos. Bueno, la escritura de la sociedad debe expresar objetivo de la sociedad, razón social, el domicilio, la duración, el capital y aparte que aporta a cada socio, la parte de las utilidades o pérdidas que asigne cada socio, casos en que se procederá a su disolución, cantidad que puede tomar periódicamente cada socio, modo de resolver las diferencias que surgen entre los socios y la forma de administración de la sociedad y de pactos que acuerden los socios. Persona jurídica. Bueno, según el artículo 564 del Código Civil ecuatoriano establece que una persona jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y esta persona puede representar tanto en la esfera judicial como fuera de esta. Bueno, a continuación, mi otro compañero. Buenas noches, economistas y compañeros presentes. Voy a hablar sobre personas jurídicas. La persona jurídica se compone de personalidad jurídica y personería jurídica. En la primera implica que se le permite a la persona ser titular y desarrollar actividades jurídicas que tiene actitud para desenvolverse y ser sujeto de la relación jurídica, mas no le concede posibilidad de defenderse por sí. Necesita la protección especial y superior. Por personería se entiende que la capacidad legal de comparecer en juicio, así como también el de representación legal y suficiente para litigar. Sociedad mercantil. Es una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial. La sociedad mercantil posee carácter nominativo en donde existe la obligación y la aplicación de ese aporte para lograr un fin económico. Siguiente diapositiva. Características de la sociedad mercantil. La sociedad mercantil nace de un acto jurídico denominado contrato de sociedad, cuyas características son las siguientes: asociación voluntaria de personas, plurilateral, intención de constituir la sociedad, comunidad, en fin, no existe contraprestaciones de las partes, intereses contrapuestos, duradero de organización y de colaboración. La siguiente. Requisitos de la sociedad mercantil. La sociedad no debe verse solo desde un aspecto contractual, sino que también se debe tener muy en cuenta el aspecto institucional. La sociedad necesita para su regular constitución de dos requisitos. Uno es la escritura pública y el otro es la inscripción de la escritura en el registro mercantil. Estas formalidades constitutivas se entienden según las doctrinas consideradas para algunas sociedades y para otros condito virus de existencia, sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. La escritura pública y la inscripción son requisitos necesarios para regular la constitución, dígase la existencia de la sociedad, ya que si el contrato se ha realizado conforme a derecho y cumple con los requisitos anteriormente mencionados, se perfeccionará y por consiguiente será válido. Siguiente diapositiva.
Derecho societario. El derecho societario se ubica en el derecho mercantil privado, empresarial o de los negocios o de la empresa y corporativo. En el derecho societario las personas pueden constituir sociedades y celebrar algunos contratos. Tienen como función facilitar la inversión cuando los agentes económicos son varios. Siguiente diapositiva, por favor. Clases de sociedades mercantiles. Sociedad regular colectiva. Sociedad mercantil tradicional de carácter eminentemente personalista. Se caracteriza por la existencia de dos o más socios que aportan bienes o industrias para formar un fondo común y los socios responderán ilimitada, subsidiaria, solidaria y personalmente por las deudas de la sociedad. En ellas, todos los socios pueden intervenir en la gestión, administración y dirección de la sociedad. A continuación, mi compañero. Buenas, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre las clases sociales mercantiles. Está la sociedad comanditaria simple, que es la sociedad personalista que se caracteriza por la existencia de dos tipos de socios, los colectivos y los comanditarios. Los primeros aportan bienes o industrias, los segundos aportan capital. Los socios colectivos tendrán el mismo régimen de los socios de la sociedad colectiva, es decir, responsabilidad ilimitada, subsidiaria, solidaria y personal. Y los comanditarios que al aportar capital única y exclusivamente tienen su responsabilidad limitada a la cuantía de su aportación. Siguiente, por favor. La sociedad anónima es una sociedad capitalista por excelencia. Se caracteriza por tener el capital dividido en acciones que pueden incorporarse a títulos de fácil transmisión, las cuales confieren a su titular la condición de socio, y los socios tendrán su responsabilidad limitada a su aportación y no responderán por las deudas sociales. Siguiente, por favor. Y la sociedad de responsabilidad limitada, que esta figura societaria tiene en sí misma rasgos de sociedades capitalistas y rasgos de personalistas, por lo que es muy discutido en la doctrina lo relativo a su naturaleza, y se plantea que es un híbrido entre la personalista y las capitalistas. Se caracteriza por tener el capital dividido en participaciones, las cuales no pueden incorporarse a título o alguno, por lo que su transmisibilidad está limitada y los socios no responderán de las deudas sociales. A continuación, mi compañero. Ya, lo vamos a dejar ahí. Sí, lo vamos a dejar ahí porque estamos con el tiempo. Sí, disculpe, pero es que no se pudo, ya son las 8. Niños, un placer, tengan una linda noche, un lindo fin de semana, disfruten. Nos vemos el próximo viernes si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Gracias, economista. Saludos. Gracias, economista, pase buena noche.